Hola, yo soy Mario Alberto Martínez Castán. Soy de la Ciudad de México y tengo un doctorado en ciencias. Toda mi vida me he distinguido por los números. Creo que eso ha sido fundamental para todo lo que he hecho durante toda mi vida. Fíjense que cuando yo estaba como de 5 años, mi mamá me empezó a enseñar a leer con el silabario de San Miguel. Así se llamaba, el silabario de San Miguel. Pero resulta que a mí me gustaban más los numeritos. Y daba la casualidad de que en aquel entonces, pues mi hermano, el mayor, Víctor, estaba estudiando en la preparatoria, en la prepa 2, allá en el centro, justo Sierra. Y yo veía cómo se entretenía él también con los números, porque a él también le gustaban mucho los números. Terminó siendo ingeniero topógrafo. Y no me gustaban las letras, la verdad no las entendía. Ni entendía mucho los sonidos y además pues yo tartamudeaba. Entonces me costaba un poquito de trabajo hacer inclusive los gráficos de las letras y todo eso, pues no lo entendía. Fíjense que la computación a final de cuentas yo la aprendí solito, porque resulta que mi hermano veía cómo batallaba yo haciendo mis cuentas, el que es ingeniero topógrafo. Él se daba cuenta que yo tenía problemas pues, de tiempo más que todo, ¿no? De precisión. Y entonces se le ocurrió regalarme una calculadora programable Texas Instruments de aquellos de los años 70, que era una computadora de verdad y se programaba. Una cosita así y yo hacía ahí mis programas. Resulta que con ella yo pude calcular algunos resultados que fueron fundamentales después, cuando hice mi doctorado. Ya cuando estaba yo en la Universidad de Sussex en Londres, me di cuenta que pues podía manejarla muy bien. Entonces fui de los casi creadores de lo que llamamos ahora la astronomía computacional. Y ya con el tiempo, bueno, pues en Sussex el maestro un día nos puso un problema. Y este problema pues implicaba describir las características de unas estrellas muy raras que habían descubierto por allá por el año de 1905 dos señores, uno alemán y otro gringo, que se apellidaban Wolf-Rayet. Y pues resulta que nos los dejó de ejercicio, ¿no? A ver de qué estábamos hechos, dijo. A ver de qué están hechos, vamos a ponerles un problema de a de veras. Y ya cuando entregamos la tarea el lunes, pues resulta que yo tenía la solución correcta de cómo funcionaban esas estrellas. Y fue todo un acontecimiento porque pues era la primera vez que alguien descubría eso. Imagínense yo como estudiante haciendo eso. Y eso pues obviamente me costó vueltas y vueltas y vueltas, además del doctorado, ¿no? Porque pues gracias a eso me dieron mi doctorado. ¿Por qué vueltas y vueltas y vueltas? Pues porque hubo muchas academias en Europa, en Estados Unidos, inclusive en Australia, que me invitaron. Me invitaron a dar conferencias de cómo había yo descubierto esas estrellas y hablar sobre de esas estrellas, de sus características que yo deduje a través de estos tipos de ecuaciones, porque después se convirtió para mí en una investigación fundamental. Pues a pesar de todo, mi papá tenía razón. Yo creo que hubiera sido muy exitoso si hubiera estudiado administración, contabilidad o cualquier cosa de esas. A final de cuentas, con los sistemas, pues no hice otra cosa más que eso. Es curioso, pero así resultó. Mientras que la astrofísica pues se quedó de lado. Pero lo agradezco todo este conocimiento porque, pues a final de cuentas, creo que uno de los razonamientos fundamentales que suele tener el hombre es saber quién es. Y yo a través de la ciencia encontré quién soy. Y eso me mantiene muy contento. Y además, pues desafortunadamente o afortunadamente, todavía no lo sé, me volví un hombre muy religioso. Y fue la ciencia misma la que me orilló hacia todo eso. Porque pues también un poquito la influencia de la familia de mi esposa, viven en un barrio muy tradicional y ahora vivo yo también aquí. Y eso pues fue influyendo poco a poco a que yo cambiara mi filosofía de ateo, gracias a Dios, a religioso o practicante verdadero y participante de mi iglesia, que es lo más increíble para mí, ¿no? Todo esto pues vino al caso por la ciencia misma. En la astrofísica nosotros estudiamos lo que podría ser el posible origen del universo.
no nada más su estructura y evolución en el tiempo, sino su posible origen. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, el primer narizazo que me di, los primeros versículos es eso, ¿no? Que de repente de la nada surge la luz y hágase la luz y ¡boom! La luz se hizo. Y eso haz de cuenta que es algo así como el Big Bang visto religiosamente, ¿no? Y ya después todo lo demás pues es historia y empieza a acomodarse de alguna manera. Pero lo básico, el contenido de esos primeros días supuestos de la humanidad, pues están llenos de un gran contenido astronómico, increíblemente complejo y bien estudiado, creo que vale la pena. Y yo cuando enfoco mis cursos lo hago precisamente con ese enfoque. Trato de explicar lo milagroso a través de la ciencia, no por el hecho de querer desterrar el milagro dentro de la filosofía del hombre, sino porque a final de cuentas sí hay cosas que son verdaderamente milagrosas y la más de todas yo creo que es la actitud propia que tenemos ante la vida. Y creo que eso es lo que a final de cuentas pide Dios para todos nosotros, ¿no? Pues sí, Dios vive y vive para mí, igual que vive la ciencia y vive el universo y vive todo lo complejo y estructurado que estudiamos ahora a través de la física y las matemáticas, pero no son más que expresiones de Dios para mí. Y creo que a partir de ahí, pues no hay otra, ¿no? No hay otra. Y así lo voy a seguir viviendo, así me siento feliz y creo que lo voy a seguir haciendo el resto de lo que me queda de vida, si es que todavía algún infarto no se opone por ahí. Esperemos que sea un poquito más de tiempo, pero hasta donde voy, creo que voy bien.